Muy buenas tardes a todos, es un gusto para mí saludarlos. Soy Liliana Hidalgo, para quienes no me conocen, directora general de la Cámara de Comercio e Industria Franco-Argentina. Bueno, y en esta ocasión muy contenta porque es el primer evento que tenemos en el año, estamos abriendo el año de actividades con un invitado de lujo, el licenciado Fernando Marul. Él es economista, le agradecemos muchísimo, Fernando, que estés acá con nosotros. Él es economista y es director de FMIA, que es Fernando Marul y Asociados. Le tengo que agradecer antes que nada también a Sebastián Gurmendi, que es nuestro querido consejero y a su vez es representante de Crédit Agricole en Argentina, Corporate Investment Bank. Y bueno, él tuvo la idea junto con Fernando conversando de hacer esta apertura de lujo para la Cámara, con un panorama económico. Nos va a contar cómo llega la economía a las elecciones. Y bueno, va a hablar también de los principales escollos que tendrá el presidente Alberto Fernández que superar. Bueno, vacunas, tensión cambiaria, acuerdo con el FMI y Club de París, y acuerdo de precios y salarios. Así que bueno, súper interesante, Fernando. La verdad que estamos gustosos de tenerte acá y escucharte, así que una vez más, muchísimas gracias. Y bueno, antes de pasarte la palabra, les aviso a todos los oyentes que les agradecemos aparte la presencia, que todas las preguntas y dudas lo hagan por favor mediante el chat, porque este es un sistema seminario, lamentablemente no los puedo ver. Los saludo a todos y les doy la bienvenida, y por el medio del chat van a poder hacer las preguntas que después Clary las va a leer. Así que agradezco también al equipo que siempre me acompaña, y Fer, te dejo la palabra y te agradezco mucho que estés acá. Bueno, muchas gracias, Liliana. Perdóneme, Fernando, discúlpame. Sí. Liliana, avisarte que Rodrigo está con nosotros. No sé si buenas tardes, Rodrigo. No sé si querés que te paso la palabra. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Solamente saludarlos, pero agradecerle a Fernando por la gentileza de compartir su exposición con nosotros en el día de hoy. Y gracias, Fernando. Gracias. Por estar con nosotros. La verdad que como todo año de elecciones, siempre Argentina, y cada 2 años siempre Argentina tiene sus sorpresas, así que estamos todos muy, muy ávidos por escucharte y ver un poco, que nos compartas tus impresiones de lo que sucederá en la economía en este año. Así que nada más, saludarlos a todos como primera actividad en sí importante del año, encarando una agenda más de actividades en nuestra querida institución. Así que te escuchamos muy atentos, Fernando, y gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación, como decía recién. Ya esta creo que es la tercera vez que voy a exponer acá, así que nada, ya me siento como en casa. Entonces, me acuerdo, el año pasado creo que fue algo de canje de deuda, y después algo más con alguna lectura financiera. El de canje de deuda era una exposición un poquito más técnica, por eso por ahí un poquito más larga. Ahora el título por ahí es, el título es medio la pregunta del millón, como ¿quién va a ganar las elecciones? No lo sé, pero por lo menos lo que uno puede aportar desde acá, desde analizar la economía, es cómo puede llegar la economía a las elecciones. Por eso hice una presentación relativamente corta, con cuatro temas relevantes, como decía Liliana, un poquito la hoja de ruta que tiene, que se puso, la hoja de ruta medio que la planteó el gobierno a esa hoja de ruta, el tema y cómo se plantean esos escenarios para adelante, el tema de las vacunas, ¿sí? El tema de el acuerdo precios-salarios, el tema de la tensión cambiaria y el tema de la tensión cambiaria, y el cuarto tema es un tema fiscal, que ahí yo englobo todo lo que es el acuerdo con el FMI y el acuerdo con o los pagos al Club de París. Si me dejan, voy a cargar la presentación. A ver, díganme si se ve bien. Un minuto.
Ahí se ve. Está por estar. Ahí está, ahora sí. Perfecto. Ahí estamos bien. Sí, se ve bien. Bien. Bueno, estos son los 4 temas. En la presentación el orden va cambiando, diría que, no digo minuto a minuto, pero va cambiando. Entonces, hoy de vacunas uno no es un técnico bueno, ya se hizo técnico de la crisis COVID, pero básicamente lo que uno quiere decir acá es si es cumplible lo que está el plan del gobierno, nada más. Eso es lo que uno podría aportar. Respecto a la inflación, ¿por qué? Primero es importante porque es uno de los puntos del gobierno, es la apuesta del gobierno. Que el acuerdo de precios, salarios, tarifas, le incluí tarifas, básicamente salga bien. Esa es la apuesta del gobierno. El tercer punto es la tensión cambiaria, si va a haber tensión cambiaria, y para esto se tienen que cumplir ciertas condiciones. Y después el cuarto punto, que lo que decía era el Club de París. Acá entran varias variables, pero el foco es las urgencias que tiene Argentina con los organismos internacionales. Y hay diferentes fechas relevantes para poder monitorear esto. Primero el contexto. ¿Cómo estamos hoy parados en Argentina? ¿Sí? 2020 ya sabemos, fue un año muy malo para todos, para Argentina un poco más, cayó bastante más que el promedio, cayó 10% cuando el resto entre 4 y 5%, que eso se ve en el gráfico de la izquierda, ¿sí? Miren lo que fue la caída del año pasado y miren cómo recuperó rápido. Esa figura de caída abrupta y recuperó relativamente rápido, pasó en todos los países, ¿sí? En América Latina es muy similar todo. Esto es básicamente porque se apagó el motor en marzo y en abril y después se volvió a prender. Y más o menos, yo lo explico como, fue como un apagón. Se prendió la computadora y tarda un tiempito, pero si más o menos no se rompió nada, arranca. A la derecha, por eso el título de esta slide es contexto. A la derecha es la imagen del gobierno, ¿sí? Fíjense que básicamente es la imagen del gobierno, o podríamos decir la popularidad del gobierno, y esos puntitos rojos son cómo salió el gobierno, el oficialismo en esa elección, ¿sí? Entonces, básicamente cuando sube, está alto el nivel de la popularidad del gobierno, básicamente es el oficialismo hace una buena elección. Fíjense que es como un espejo de lo que fue la actividad, pero medio paradójico, porque cuando viene la crisis del COVID, ahí está marcado por presidencia. A la derecha, en marzo y en abril, la popularidad de Fernández se va altísima, casi más alta que la de Kirchner, o sea, similar a la de Kirchner ahí después de que asume 2004, similar a la de Macri cuando asume, y bueno, después empieza a bajar. Hoy, ¿el contexto cuál es? Que es el mensaje de este slide, es una actividad que está levantando, ¿ok? Y una popularidad que es muy baja. Entonces, en ese contexto hacemos este análisis de las 4 apuestas que tiene el gobierno para llegar bien a las elecciones. Fíjense que si uno dice, bueno, pero si este gráfico de la derecha lo que me dice es que si la imagen del gobierno se mantiene hoy como está, que es el último dato, es a febrero, antes de la crisis de las vacunas, lo cierto es que el gobierno sacaría entre 35 y 40%, que es más o menos lo que, como es un poquito más abajo de lo que sacó Macri en 2019, porque fíjense que el nivel es más o menos parecido. ¿Qué queremos decir de los 4 puntos que vamos a analizar? ¿Qué queremos decir con vacuna? ¿Qué es la apuesta del gobierno? Bueno, fíjense a la izquierda, después del 18 de febrero del Vacuna Gate, coincide un poco
con la aceleración del ritmo de vacunación, ¿sí? ¿Por qué? Porque vinieron las partidas de las vacunas de China, entró una partida de AstraZeneca, entró otras partidas de la vacuna de Rusia, y básicamente eso permitió un poquito acelerar. ¿Cuál es el mensaje de acá? Y que te lo dice el gráfico de la derecha. Es hoy, bueno, pero ¿cuánto para cumplir el objetivo del gobierno y que no afecte la popularidad y pueda llegar bien a las elecciones? Tiene que acelerar, básicamente tiene que duplicar el ritmo de vacunación, ¿sí? Que es el gráfico de la derecha. Hoy está vacunando a un ritmo de 70.000, los últimos días fueron 100.000, pero más o menos el promedio es 70.000. De los últimos 7 días, 70.000 vacunas diarias. Pero eso implica que para julio, para el 31 de julio, más o menos va a llegar al 25% de la población. Entonces, con este ritmo actual, falla en esta meta. Básicamente, durante marzo y abril, cuando empiecen a llegar las vacunas de Oxford AstraZeneca, que es donde es cuando el acuerdo es cuando deberían empezar a llegar, son partidas que no llegan todas juntas, sino que van llegando de a semanas, como vamos viendo. El ritmo de vacunación durante este mes y el mes que viene debería acelerar. Para que tengamos un poquito la idea, 150.000 diarias permite llegar al 31 de julio con permite haber vacunado el 50% de la población. Es un poquito esta idea de 4 millones de vacunas, cuando yo digo vacunas son las 2 dosis. O sea, básicamente es un número de cuántos días quedan para el 31 de julio y cuántos son las vacunas comprometidas, que es básicamente entre los 4 nombres son 45 millones de dosis. ¿Sí? Hay que vacunar básicamente 22 millones de personas hasta el 31 de julio, más o menos da el 150.000 por día. Esto, si se cumple, yo creo que lo pactado, los acuerdos, que es la duda que uno tiene, sobre todo con las de Rusia, el resto viene cumpliendo. Las de Rusia fueron ahí donde hubo el ruido, pero si se acelera y si se cumplen, debería cumplir esta parte. Esa es lo que básicamente, ahí es donde está la duda. ¿Pero por qué? La duda es porque va a afectar, claramente, con el vacuna gay, va a afectar a la popularidad del gobierno. Entonces, puede afectar claramente a las elecciones. Segundo punto, que es básicamente el segundo tema relevante hoy en día de la agenda del gobierno para llegar bien a las elecciones, que es la inflación. Como ya dijimos, la actividad está rebotando y ya no debería generar un tema. Digo, ya salió de recesión Argentina. Ahora el tema es que la inflación viene muy alta. Y si se fijan, a la izquierda es la inflación, diferentes indicadores de inflación, pero mayorista, alimentos, dólar, tarifa, etcétera, y la inflación. Ahora el jueves sale el dato de inflación, que viene al 4%, nosotros acá en la consultora proyectamos que va a bajar a 3,5%, pero después en marzo debería volver a 3,8%, que es nuestra proyección. Básicamente lo que estamos queriendo decir acá es, lo importante es el cuadro de la derecha. Ahí donde dice target del gobierno, esos son los objetivos que está poniendo el gobierno para llegar a una inflación del 30%. Ahí dice 29, si se fijan. Básicamente fíjense que es un cuadrito que dice dólar, salario, tarifas. Entonces, el dólar es el nivel que va a devaluar el Banco Central. Salarios más o menos, que es un 26%.
Salarios más o menos, algún bancario cerró en 29, pero están más o menos cerrando entre 30 y 32%. Y tarifas, se habla de un nivel de 30% para todo el año. Obviamente, ahora se vienen las audiencias, posiblemente antes de las elecciones un poquitito menos, después de las elecciones un poquitito más. Lo que quiero decir con esto es que el objetivo del gobierno es, decime el dólar, los salarios y las tarifas, y me va a dar el 30% que yo quiero. Y eso es correcto, si se fijan 2019 y 2020, más o menos calibrando, cerró esa fórmula de dólar, salarios y tarifas. Ahora, ¿qué pasa? Es un nivel muy exigente, es un nivel de 2% de inflación. Y lo cierto es que nosotros estamos esperando 48% de inflación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay inercia, pasa algo. Digo, cuando uno dice la emisión monetaria de 2020, y la emisión y la inercia inflacionaria, básicamente lo que está diciendo es, estas anclas de que está usando el gobierno sirven para bajar un poquito la inercia, pero la inflación viene de otro lado. Digo, la inflación es más bien monetaria, pero ¿por qué? Porque emitiste 8 puntos de emisión monetaria el año pasado, y eso lo que te explica es que siempre haya algo. Primero es la construcción, después la carne, después, digo, los alimentos. Eso, cuando empieza todos los meses hay algo, es porque es monetaria, no es porque es algo en particular. Básicamente lo que quiero decir con esto es que este segundo objetivo es donde más difícil la tiene el gobierno. ¿Por qué? Porque el dólar frenó la devaluación, pero salarios están cerrando al 30%, pero si la inflación viene con una inercia alta, va a bajar hasta el 3%, ¿sí? Pero el objetivo del gobierno es 2%. Eso no lo va a cumplir. A eso voy. Entonces, punto 1, vacunas, si puede cumplirse. Inflación es el punto, te diría, más delicado que le va a afectar a responder cómo llegamos a las elecciones. Y sobre todo, entonces, los ingresos van a perder contra la inflación y vas a llegar a las elecciones con un nivel, si se fijan acá, con un nivel de desempleo alto y pobreza alta. Fíjense, a la izquierda es el gráfico, es un gráfico de empleo separado por provincias y de acuerdo a quién al colorcito de cómo votaron en las elecciones. Básicamente, bueno, primero es una caída general, claramente, pero el problema del empleo de Argentina es que está recuperando y todavía hay 1.200.000 personas que están desempleadas. Antes más comparado con la crisis pre-COVID. Eso básicamente es, en las estadísticas decimos que fíjense, es una tasa de desempleo del 12%, pero cuando uno hace bien el cálculo, en realidad es 20%. ¿Sí? Entonces, el tema del desempleo es un tema que ya llegó para quedarse en Argentina. Y el tema de la pobreza, si se fijan a la derecha, es el gráfico de pobreza desde el 88. O sea, va a llegar con un nivel de pobreza de 43%, que es un nivel tan alto como en la crisis del 2001 y en la crisis en la hiperinflación. O sea, las anclas que está usando el gobierno para bajar la inercia inflacionaria pueden ser que no alcancen y puede ser que no haga y sumado al desempleo, pues seguramente va a ser que va a llegar con un nivel de pobreza alto. O sea, este segundo punto es negativo para el gobierno. Todo lo que sea social va a ser muy débil digo, no va a haber muchas buenas noticias por ese lado. Voy a acelerar un poquitito. Tercer punto es la tensión cambiaria. La respuesta fácil es no debería haber problemas cambiarios hasta octubre. Entonces ahí ya resolvimos el tercer punto. Pero hay ciertas condiciones. Primera condición, el gráfico de la izquierda eso es lluvia.
todavía falta que tiene que llover de acá a las próximas 3 semanas. Fíjense que es el promedio de lluvia, que lo estamos mirando todos los días ahora. ¿Por qué? Porque si no llueve en las próximas semanas, se va a ver afectada la cosecha. Entonces, si se va a ver afectada la cosecha, más allá de que suba el precio de la soja, lo cierto es que si alguien sembró 100 hectáreas, no las va a cosechar, o va a cosechar un 30%. Entonces, eso tiene mayor precio, pero para los que pueden cosechar, el que tiene sequía no va a poder cosechar, y eso va a afectar a la oferta de dólares. Asumiendo que llueve y no hay ningún problema, la proyección es la de la derecha. Y bueno, ¿y cuántos dólares entran? Ahora vienen entrando 2.000 millones de dólares por mes, más o menos. Esto empieza a crecer. Si llueve y sale bien, podríamos llegar a 3.000 millones de dólares en mayo. ¿Sí? O sea, antes de las elecciones va a estar el central, si ahora está comprando reservas, va a estar más cómodo todavía. Ese es el mensaje. Pero tiene que llover. Asumiendo que llueve un poco y no se afecta, no debería haber problema por el lado de la oferta de divisas. Pero ¿qué pasa? No es solamente oferta de divisas, es el agro más cepo. Entonces, básicamente lo que estamos diciendo acá con el cuadro a la izquierda, después cuando mande la presentación lo van a poder ver en detalle, es básicamente el central. ¿Por qué compra? Porque el agro está liquidando muy bien y porque hay cepos. Si se fijan en el cuadrito, hay ceros por todos lados. Es porque hay cepo ahí. O sea, si ustedes, el importador aparece ahí en importaciones que están planchadas. Turismo y tarjeta de crédito bajando. Intereses refinanciando. Inversión extranjera directa muy poco. Portfolio cero. Préstamos a empresas, que es esto de conseguir financiamiento afuera porque no tengo dólares, va tendiendo, era 600 millones y ahora es 350. Dólar ahorro, poquito. Todo eso permite que agro más cepo te permite llegar bien a las elecciones. Llegar bien a las elecciones es poder comprar reservas. O sea, conclusión del tercer punto es, diríamos, si llueve agro más cepo, no debería haber problema por el lado de la tensión cambiaria. El cuarto punto, ahí veo que Félix está en la audiencia, Félix de la embajada. Nada, básicamente es el Banco Central viene comprando reservas, le quedan, básicamente son las urgencias, ¿sí? Básicamente son 3 cosas. Urgencias, Club de París, como ven ahí en el cuadro, 30 de mayo hay que pagar 2.300 millones de dólares. Y en mayo también, el 4 de mayo, hay que pagar 290 millones al FMI. Después en agosto hay que pagar intereses al FMI, en septiembre los famosos 1.800. Antes de las elecciones hay que pagar 4.700 millones de dólares a organismos internacionales. Hoy Argentina no los tiene. ¿Por qué? Porque tiene reservas internacionales netas por 3.600, de los cuales 1.000 son de derechos especiales, de la moneda del Fondo Monetario, básicamente. Pero acá, ¿qué pasó? Acá surgió un milagro para el gobierno, que es, hace un mes, bueno, hace un tiempito, si se fijan, entonces arriba en el cuadro están todos los pagos, y en las fuentes hay 2, básicamente. Una es los derechos, los DEX que están en las reservas hoy, que hay 1.000 millones que alcanzan para pagar parte de los intereses del FMI. Pero después aparecieron otros fondos, así que el FMI, que son los DEX nuevos, que el FMI va a ampliar el capital del organismo y va a emitir básicamente participaciones por 500.000 millones de dólares. Y a Argentina le tocan 3.300 por ser socio en 0,66%. Eso cuando se define en teoría el 9 de abril, o sea, dentro de un mes. Ahí van a decir, sí, aprobamos todos, emitimos emisión de capital, bueno, y en mayo podría entrar esos
con lo que está en el Banco Central y con los nuevos DEX, por el Fondo Monetario, ya con eso le alcanzaría a pagar, le alcanzaría para pagar los vencimientos a organismos internacionales, sobre todo estos dos relevantes. Digo, esto es en parte por el cual, en el momento de cuando uno se va enterando que van saliendo los DEX, con la misma intensidad va bajando la voluntad a hacer un acuerdo con el fondo. Es casi al mismo momento. ¿Por qué? Digo, ¿y por qué por qué Argentina pospone este acuerdo con el fondo? Claramente porque, como ven acá a la izquierda, es el déficit fiscal, que ya lo vimos acá en la charla del año pasado. Básicamente es cómo salen las reestructuraciones, qué déficit fiscal prometen a los bonistas. Básicamente es 4,5. Esto explica por qué el acuerdo con el FMI, por qué el Fondo Monetario posiblemente pida algo que la meta fiscal del gobierno, y esto también explica por qué los bonos argentinos no paran de caer. Entonces, básicamente, desde este cuarto punto de vista, acá el mensaje es que si sale todo bien, básicamente es estos nuevos DEX que hay del Fondo Monetario. No debería haber problemas al menos, debería haber una chance bastante alta de al menos algún tipo de renegociación friendly con el Club de París y friendly con el Fondo Monetario. Así que por este lado, ruido así de básicamente un default con el fondo, no parecería. Si sale lo de los nuevos DEX ahora en abril, mayo, no debería haber problema. No debería haber problema. Obviamente en Argentina todo puede pasar, pero por este lado no debería haber problemas con entrar en default con el fondo. Hasta ahí está mi presentación. A ver, ¿Clarisa? Sí, acá estoy, Fernando. Ahí salí de la presentación. Sí, me costaba habilitar de nuevo el micrófono, perdón en la demora. Yo seguí, pero no sé si venían... Está perfecto, súper interesante y muy claro. Por ahora no tengo preguntas en el canal de preguntas y respuestas. A ver, alguien escribió en el chat. Ahí tengo una consulta que no fue a través del canal de preguntas, pero la leo. Por suerte así te podemos tener un ratito más y escuchar más, que es súper interesante. De Martes Batets dice: Fernando, ¿puedes aclarar lo que dijiste sobre vacunas? Desde diciembre se vacunó a 1.540.000 personas con una dosis, alrededor de 350.000 con 2 dosis. Recibió más de 4 millones de dosis. Para vacunar al 25% de la población necesita 23 millones de dosis de vacuna con 2 dosis. ¿Están aseguradas? ¿Cómo haría para vacunar 150.000 personas por día? El número que hace Marta está ok, porque más o menos los números coinciden con los que tengo hecho yo. Bueno, si los acuerdos se cumplen, sobre todo los que yo tengo, el único que no, de las cuatro proveedores que venían, lo que viene retrasado son las vacunas de Rusia. El resto cumplió, y el resto cumplió es las de Oxford, AstraZeneca. Hay un cronograma de cuándo estarían llegando y vienen cumpliendo.
las 580.000 que entraron creo que a fines de febrero, se cumplieron en tiempo y forma, hasta creo que se adelantaron unos días, y bueno, y las próximas que vienen entran ahora en marzo y en abril, que originalmente era cuando se habían pactado. Digo, si es eso, si se cumple, que como vienen cumpliendo, debería acelerar bastante en marzo y en abril. Acá el retraso viene, el retraso, si querés te puedo decir, mira, el retraso es Sputnik, o sea, el resto cumplió. Es así, es una realidad. Muchas gracias, Fernando. Tengo una pregunta de Jorge Herrera, de Ámbito. Sí. Dice, sí, Fernando, Jorge, ¿no ves de... Sí, perdón. Sí, sí. Ah, perdona, pensé que me decías algo. Jorge pregunta, ¿no ves peligroso el tema LELIC más pases? ¿Cómo se desarma? ¿Cómo se desarma? A ver. La palabra, ¿cómo se desarma eso? O sea, la forma buena, primero la respuesta. ¿Lo veo peligroso? Y diría, con cepo cambiario, donde no se, esas LELIC se pueden ir acordate que se pueden ir a brecha, y la brecha ya saltó, y al gobierno medio que cuando se va a 150% se preocupa. O se va a precios, esa es la idea. Acuérdense que los excesos monetarios siempre, que las LELICs y los pases son un exceso monetario, que están ahí. Si se pasan a pesos, eso se va a brecha, con cepo se va a brecha o a inflación. A brecha ya se fue el año pasado, ahora está como más tranquilo todo, entonces se están yendo a bonos del tesoro, como bien sabés, Jorge, que en algún momento habrás escrito, pero acuérdense que parte se está yendo a financiar al tesoro eso. Como concepto, y se va a seguir yendo a financiar al tesoro. El tema es que si el tesoro, porque el tesoro necesita pesos, entonces parte de eso, y está pagando mejores tasas, diría, porque está ofreciendo mejores instrumentos que lo que está ofreciendo las LELICs y los pases. Acordate que los LELICs empezaron a pagar impuestos de la Ciudad de Buenos Aires, y bueno, parte se fue a instrumentos del Tesoro. Pero son diferentes instrumentos. Como concepto, vos piensas, ¿cómo se resuelve un exceso monetario? Se resuelve con crecimiento y aumento del crédito. Esa es la manera buena de solucionarlo. No hay otra manera. Si la pregunta es ¿cómo se solucionan los excesos? Y después tenés las maneras malas. La manera buena es cómo se soluciona creciendo. Y que esos pesos que están ahí en el Banco Central vayan a crédito. Ahora, como bien está bien la pregunta, porque hoy el nivel es un 10%, creo que 11% del PBI. Es un exceso bastante alto. Es un nivel bastante parecido al de abril del 2018, cuando estaban las LEVAX. Pero ¿qué pasa? En aquel momento no había cepo y ahora hay cepo. De nuevo, es como decía un jefe mío, Julio Piegers, es difícil una hiper con cepo. Pasa en Venezuela, pero, una hiper, es difícil. Es como un dique de contención ahí que no te permite salir a ningún lado. A eso voy. Entonces, ¿cómo se sale? Se sale creciendo. Y como de la manera mala, con brecha cambiaria, con inflación y eventualmente peor, es licuación, que así salió varias veces Argentina, así licuaron sus pasivos. Y esperemos que el Fondo Monetario no pida nada, no pida que Argentina haga algo con las LELICs, porque lo puede pedir tranquilamente. Porque es un exceso que lo conoce y sabe que sin cepo eso no puede estar ahí. Entonces, si le pide que levanten el cepo, no está en la agenda,
Pero si piden que levanten el cepo, tiene que pedir algo hacer algo con las LELIQs. Si no levantás el cepo, no podés dejar las LELIQs ahí, porque te corren, básicamente. Porque digo, levantás el cepo, obviamente con otro dólar, pero las LELIQ algo tenés que hacer ahí. Porque yo, si tengo un plazo fijo, automáticamente corro. Digo, ese es básicamente, pero el camino malo, que ya lo he hecho Argentina en el pasado. Hoy, para eso, es que se quede mi respuesta para hoy, ¿qué va a pasar con la LELIQ? Se van a quedar ahí como están, hasta que haya alguna solución de largo plazo que ya se va a posponer todo para el 2023. Gracias, Fernando. Tenemos varias preguntas, ahora sí, la gente se animó, se rompió el hielo. Sebas. Te las voy a ir leyendo. No, Sebastián, todavía no. Te las voy a ir leyendo en el orden en que las hemos recibido. Pregunta Enrique Prini. Sí. La lluvia, ¿cuántos milímetros y cuándo? Las lluvias, ¿cuántos milímetros? Necesitamos 100, 110 es más o menos. ¿Y cuándo? En las próximas 3 semanas. Excelente. Y se está pronosticando para la próxima semana sin lluvia y para la tercera semana de marzo recién algo de lluvia. Y este número que yo te digo, 100 necesitamos 100. 2 lluvias de 50 y Argentina zafa. Pero digo, esto es un mercado que el dólar no lo está incluyendo, no está mirando esta variable. Digo, ni el dólar paralelo ni el dólar oficial. Por eso yo lo pongo como una condición para que no haya una tensión cambiaria. Y sobre todo tiene que llover en zona núcleo, que es donde más en riesgo, donde mayor está el estrés hídrico. Genial, gracias Fernando. Te leo la siguiente pregunta, que no tengo el nombre de la persona porque aparece con el número de conexión. La pregunta es, ¿por qué las vacunas por día vienen mejor en Cava que en provincia de Buenos Aires? Cava que en provincia de Buenos Aires, es una pregunta un poco por ahí técnica, para no sé si yo la podré responder, pero sí veo que están viniendo mejor en Cava que en Buenos Aires. Posiblemente la logística que uno ve en Cava, me parece que es un poquito mejor que la que está viendo en provincia de Buenos Aires. Digo, llegás a Ciudad de Buenos Aires y ya sabés dónde vacunarte, cuándo, digo, está todo bastante avanzado. Creo que todos los que llegamos a Ciudad de Buenos Aires, o pasás por la rural, o pasás por, digo, hay diferentes. Yo creo que es más logístico el tema. Gracias. Pero realmente no sé si me imagino que sí, que tiene que ver más con una parte logística que la parte económica, que es lo que manejas. Jorge Guberman pregunta, con este panorama, ¿qué expectativa tenés para la inversión en general y la inversión extranjera directa en particular? Con esta expectativa, aclaro, inversión más o menos en Argentina es un número 15% del PBI. Digo, para resumir, baja. De eso el 60% es construcción y el 40% es inversión en fábrica, más o menos. Y de eso, del total, la inversión extranjera directa es muy poca, no llega al 1% del PBI. Conclusión, digo, al menos en mis escenarios para adelante, es inversión solo en construcción, inversión de bienes de capital con el cepo es muy difícil, y inversión extranjera directa, no quiero decir nula, pero acotada. El cepo destruye mucho la inversión extranjera directa. Después, fíjate en la presentación, o sea, al mercado cambiario, ahí en el cuadrito de mercado cambiario, entran 80 millones de dólares por mes de inversión extranjera directa. Es la nada.
Gracias, Fernando. Y tengo dos preguntas de Yves de Ricot, que es un socio que está conectado desde Francia. Así que le agradecemos a Yves estar acompañándonos, porque sabemos que ya es tarde ahora. Te voy a leer las preguntas. La primera es, ¿por qué esta aceleración de la vacunación desde el VacunaGate? ¿Por qué? Sí. No, te leo después la segunda. Ok. Bueno, ¿por qué se dieron diría fue una coincidencia, es más casualidad que causalidad, porque justo en ese momento estaban llegando nuevas partidas y bueno, y posiblemente el VacunaGate los hizo despertar un poquitito, pero lo cierto es que había disponibilidad para acelerar. Y fíjense que hay disponibilidad hoy, porque como dijo Marta, Marta, como bien dijo Marta, arribaron 4 millones de vacunas y se aplicaron 1.200.000. Y después del 18 de febrero se acelera, pero justo en esas semanas entraron nuevas vacunas y bueno, y el VacunaGate posiblemente les haya hecho un tirón de orejas al gobierno. Gracias, Fernanda. Y la otra pregunta de Yves es, ¿la Argentina es el único país del G20 con esta inflación? ¿Perspectivas de slowdown? Perspectivas, la verdad, nosotros estamos proyectando 48 de inflación y 40 para el año que viene. La verdad es no, porque el año que viene, este año va a ser, como explicaba recién, de las 3 variables que tenemos para anclar, dólar, salarios y tarifas, el dólar va a ser ancla y las tarifas va a ser ancla. Y digo ancla es que venga menor que el menor, un poquitito ancla, sí, menor que frene un poquito la inflación. Eso, para el año que viene no va a poder ser, no va a poder ser ancla del dólar. El año que viene seguramente que se dé vuelta. Tarifas vaya a recuperar un poco, porque todo lo que se posponga en 2021 se va a posponer para 2022. Es difícil pensar en un escenario de atraso cambiario después de las elecciones. Sea para es una elección de medio término, pero lo que se promete ahora, si gana, si hace una buena elección Fernández, una buena elección 40%, hace una buena elección, posiblemente pague lo que no pagó este año, sobre todo en dólar y en tarifa, perdón, sobre todo en dólar, porque si se fijan, en 2 meses Brasil está devaluando, Argentina ancló el dólar, o sea, contra Brasil perdimos 10% de competitividad en 2 meses. Hoy, no sé si antes de las elecciones, pero posiblemente la industria no diga nada, pero bueno, pero ya sabemos como en Argentina ustedes lo conocen bien también, que acá hay industrias, lo conocen bien, es que el dólar cuando se empieza a atrasar después generan problemas. Gracias, Fernando. Tengo una pregunta más de Yves de Ricot y un comentario de Sebastián Gurmendi. Te leo primero la pregunta de Yves. ¿Perspectivas de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional sobre un programa? Perspectivas acotado, o sea, nuestro escenario nunca fue un acuerdo con el Fondo Monetario de reformas. Nunca lo vimos porque, o sea, siempre desde acá, desde la consultora, siempre dijimos, va a ser un acuerdo como moderado, donde el gobierno promete una meta fiscal.
No una reforma estructural como hizo en otros acuerdos de facilidades extendidas, que es el que está pidiendo Argentina. Llámese promover la inversión, promover las exportaciones, reforma previsional, reforma laboral, que eso es un programa completo de reformas. La respuesta es un acuerdo bastante moderado, no muy profundo. Por eso pero sé que puede llegar a alcanzar hasta que el fondo dé un ok para extender, refinanciar los vencimientos de capital que empiezan ahora en septiembre. Esa sería, claramente ahí el punto es qué va a pedir, la pregunta es qué va a pedir el Fondo Monetario, esa es la pregunta, y uno debería, si bien hay trascendidos, uno debería imaginarse que no va a ser light los pedidos. Tema fiscal es medio que claro, pero el cepo lo tienen, el cepo no creo que el Fondo Monetario firme algo profundo manteniendo el cepo, profundo haciendo vista gorda a los excesos monetarios, como preguntaba Jorge, el tema de las LELIQs. Profundo sin reforma previsional, reforma estructural, o de promoción de exportaciones, sobre todo con las retenciones que tiene Argentina. Así que con las nuevas, con los fondos que podrían entrar en abril, es un escenario que los desafíos hasta las elecciones, que eran los pagos que hay que hacer al Club de París y al Fondo Monetario, posiblemente es más creíble el escenario de, bueno, después de las elecciones vemos qué arreglamos. Gracias, Fernando. Y finalmente, tengo un comentario de Sebastián Gurmendi, que dice, que vaya mejor en Cava la vacunación puede pegar en los resultados de la elección. ¿Es preguntas? No tiene signo de pregunta, entonces no sé si es... Ah, perdón. No, seguramente, a ver, claramente donde hubo problemas en el tema de vacunación, llámese ahora lo que está pasando en Formosa, va a tener todo lo que es por eso es tan importante. En el mundo el ritmo de vacunación es como el mercado financiero está sentado sobre una proyección de ritmo de vacunación. Por eso yo incluí ese escenario, ese slide, porque el mercado dice, bueno, el 50% vacunado en julio. Estados Unidos, Europa, más o menos, están todos más o menos un poquito más, un poquito menos, pero ese es más o menos el escenario. Argentina, si no, nada, debería cumplir por lo menos llegar a un 30%. No ojalá que se llegue al 50%, que es lo prometido, por una cuestión de nerviosismo para Argentina. Es un tema que ya lo tiene que resolver, ya no puede seguir con la crisis COVID. Pero claramente va a ser un factor para las elecciones. Va a ser un factor para las elecciones. O sea, repasemos repasemos los 4 puntos imaginemos si ya hoy está con un nivel de apoyo muy bajo, imaginemos si llega solamente al 15% de vacunación, imaginemos 2, la inflación no baja del 3.3, hay sequía y el dólar y no puede, tiene que endurecer mucho más el cepo a ustedes los importadores o los que necesitan importar, en mayo le dicen cortamos todo, porque no hubo sequía y entonces es un problema. Y después
el Banco Central no puede comprar reservas y eventualmente entran atrasos con el Club de París y algo con el fondo. Digo, de las 4 no cumplió nada, y si hoy tiene 40% y un nivel de pobreza bastante alto y desempleo alto, digo, si uno dice el escenario del 40% es claramente súper optimista. Claramente de estos 4 puntos se van a cumplir. Yo creo que con vacunas puede venir bien, tensión cambiaria puede venir bien, inflación no le tengo, digo, mi proyección es que no se va a cumplir, por eso desempleo y pobreza va a seguir siendo alto. Y Club de París y Fondo Monetario depende pura y exclusivamente de otros que no Fernández. Gracias, Fernando. Tengo, si tenés tiempo, una última pregunta, ¿te parece, sí, para cerrar? Dale. Perfecto. La pregunta es de Ramiro Barrios, socio de Mendoza. Gracias, Ramiro, por acompañarnos. Dice, Chile está en el top 5 de países con mejor ritmo de vacunación, sin embargo, esta semana están volviendo a fase 1. Es muy posible que esto ocurra también en Argentina, donde el ritmo de vacunación es menor. Sí. ¿Cómo afectará esto a la economía y los planes del gobierno para llegar a las elecciones? Bueno, la respuesta es lo que pasó en Formosa y posiblemente pase en otras provincias, claramente es si volvemos a un atraso en las fases, claramente fase 1, no, es menor actividad, mayor inflación, mayor déficit fiscal, seguramente más brecha cambiaria, volver a 2 o 3 pasos atrás en fases, claramente es muy negativo para las elecciones. Digo, vos pensás que después fíjense ahí en el nivel de popularidad de Fernández, tuvo un veranito ahí, ni bien apareció, pegó la crisis COVID, pero no lo aprovechó, duró 2 meses. Digo, hoy está en un nivel de popularidad muy bajo como para cometer ese tipo de errores. Digo, por eso es una condición necesaria lo del tema de la vacunación. Digo, lo deben saber, lo deben tener más claro que todos. No entiendo por qué. Bueno, no entiendo, no. Posiblemente por mala praxis o algo pasó, pero no, Argentina no puede volver a fase 1. No digo, volvés a fase 1 y perdés las elecciones, pero digo, esto lo puedo decir yo y creo que podemos concluir todos en eso. Si todo el país vuelve a fase 1 y Europa y Estados Unidos y Chile y están todos como tema del pasado del COVID. Y Argentina volviendo a fase 1, sería demasiado negativo. La verdad no lo veo. Quiero mantener cierto optimismo con el tema vacunas. Gracias, Fernando. Coincido con vos y esperemos que sí, que tengas razón y que no volvamos a fase 1, pero bueno. No, bueno, Fernando. Cierro, digo, salvo Sputnik, el resto cumplió y hay un cronograma. Si se cumple, no debería haber problemas. Gracias. Por mi parte te agradezco, no hay más preguntas, así que gracias por compartir con nosotros todo esto, súper interesante, tenemos comentarios muy buenos en el chat y en las preguntas, y ahora le cedo la palabra a Liliana Hidalgo para que haga el cierre y te dé las palabras a vos de cierre también. Bueno, muchísimas gracias, Clary. Gracias, Fernando, muy completa tu presentación. Yo pensaba en lo de las vacunas, que, bueno, una cosita que escuché, te lo digo rápido y después ya cortamos, ¿no? Algo de lo de AstraZeneca, viste que estábamos todos contentos que acá parecía que se iba a hacer el antígeno, decían lo mandaban a México, pero después sí, a México, y después empezaron a decir que lo habían mandado a Estados Unidos porque no había botellitas para las vacunas y por eso se estaba demorando. Eso a mí me dio un poco de inquietud, porque digo, si nosotros tenemos la posibilidad de fabricar un antígeno, tenemos capaz más posibilidad de tener más vacunas que otros países por ahí, pero el tema este de las botellitas, no sé qué, el envasado, ahí me asustó un poco. No sé si vos escuchaste algo de eso. Escuché algo, pero por ahí posiblemente sea algo, por ahí una falla técnica,
pero no, digo, yo es la condición, o sea, eso tiene que venir, es así. Es una Claramente regla. la demanda está, falta la oferta, o sea, es como, si la demanda está y la oferta no está, ya sabemos qué pasa. Los economistas decimos, hay mucha demanda, no oferta, los precios van a saltar para arriba. Precio, no el precio de la vacuna, digo el precio, digo, va a salir carísimo para el gobierno si eso no funciona, sobre todo con el ritmo, la clave es la curva, el ritmo de vacunación, todo el mundo está haciendo esa curva. Claro. Todos, en julio va a estar todos los países con los que nos estamos comparando van a estar en 30, 40%. Sí, muchísimas gracias, Fer. Bueno, la verdad que es súper interesante, muy completo, porque hasta sabes de vacunas, sabes de todo. La verdad que esta vez te viniste súper preparado. No, bueno, es también porque es como que el año pasado con el canje de deuda, es más divertido el canje de deuda para mí, que yo soy de la rama financiera, pero bueno, con el canje de deuda uno se termina siendo casi abogado de leer prospectos. Y sí, es así. Argentina, el economista trata se termina aprendiendo a leer prospectos, vacunación, y bueno, pero ese... Sí, los franceses que vienen acá dicen, acá es un curso acelerado de todo. Salen como un violín, dice que después en cualquier país son Gardel, ¿viste? Es como un curso acelerado de todo lo que se te ocurre acá. Bueno, sí, yo viví en Chile un año y la verdad que es así. Es mucho más versátil. Claro. Bueno, Fer, la verdad, un gusto realmente tenerte, espectacular. Gracias a ustedes por la invitación. Buenísimo. Le agradezco también a Sebastián Gurmendi, representante de Crédit Agricole acá en el país, que nos facilitó el contacto nuevamente, que estuvieron charlando ustedes, que son amigos, y se les ocurrió esta charla para la cámara, muy generosos los dos. Y bueno, si querés, te dejo unas palabritas para saludar a todo el auditorio antes de cerrar. Bueno, muchas gracias de nuevo, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por las preguntas. Espero que haya sido claro. Espero que se lleven básicamente esas ideas por ahí los desafíos, qué variables tener en cuenta de los 4 puntos, qué variables, qué números, como para tener un horizonte, qué fechas son relevantes, qué es importante. Es como, yo lo hago como una herramienta y que ustedes incorporen, como para ir teniendo, poder hacer una buena lectura de los datos. Y bueno, y a las mujeres, feliz Día de la Mujer. Gracias, Fer, sos muy amable. Gracias a todos los oyentes, a todos nuestros queridos socios que le damos la bienvenida en esta primera reunión del año y a mi equipo querido que me ayuda siempre y me acompaña. Así que un beso para todos, para las mujeres también, un saludo en este especial día y gracias, Fernando, por estar acá con nosotros. Esperamos que capaz que durante el año tenemos otra ocasión para invitarte. Bueno. Gracias. Nos vemos. Gracias a todos.